Ya tenemos en Colombia las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM en la capital de la República y también a través de nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com. También a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes. Se tiene previsto que hoy a las 2 de la tarde la jueza Sandra Heredia le revele al país cuál es el monto, cuál es la cuantía, cuál es el tiempo que deberá estar privado de la libertad o sentenciado, condenado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues bueno, no son las 2 de la tarde, tenemos las 12 del día, un minuto, y ya hay algunas informaciones que se están trabajando a través de informaciones, incluso por el mismo Tomás Uribe, hijo del presidente, quien hizo una publicación en X, pero ya borró el trino, hablando y dando datos de lo que sería. Se hablan de 12 años, pero también se habla de 10 años, lo que quiere decir que al ser una pena superior a los 8 años, implicaría detención intramural. Y puede ser que hoy mismo se tome la medida de aseguramiento y no se espere al recurso de apelación que haga el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe inicialmente se ha conocido, será condenado a 12 años de prisión, 12 años de prisión. La jueza leerá la sentencia a las 2 de la tarde. El expresidente fue condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal. Los detalles de la condena se conocerán a partir de las 2 de la tarde, en 2 horas. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal. Los detalles de la condena, reiteramos, se conocerán sobre las 2 de la tarde. Pero este es de 12 años, pero hay un trino que habla de 10 años, por eso hay que esperar a las 2. Ahora, son noticias que se están manejando y que han trascendido por fuentes que pueden generar credibilidad o especulación. No sabemos cuál es la estrategia de revelar una condena cuando aún la juez no la ha hecho pública. El hijo del expresidente Álvaro Uribe anticipó una condena de 10 años de prisión previo a la sentencia. Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe Vélez, publicó un mensaje en el que aseguraba una sanción de 3.200 millones de pesos y arremetía contra el presidente Gustavo Petro. El mensaje fue borrado antes de conocerse la condena contra su padre. Reiteramos de esta manera, según se ha conocido, el trino de Tomás Uribe ya no está, fue borrado. Por eso hay que leer sobre una fotografía que hay en este momento publicada y que nosotros damos cuenta de esa información. Vamos a compartir este trino de la foto, ¿no?, que se tomó a última hora y que se alcanzó a tomar, el trino de Tomás Uribe, que ya fue borrado. Dice lo siguiente: 10 años de prisión y 3.200 millones de pesos de sanción para Álvaro Uribe Vélez, Petro, Timochenko, Tornillo, de la narcoguerrilla al poder, 0 cárcel y sueldo público. El próximo gobierno debe extraditar a los determinadores políticos del narcotráfico y a sus socios en el Estado profundo y evitar que el narco régimen de Gustavo Petro, Iván Cepeda Castro, se atornillen 20 años. Este fue el trino que publicó en su cuenta de X Tomás Uribe. 10 años de prisión, 3.200 millones de pesos de sanción para Álvaro Uribe y se va contra la gente de la guerrilla, el presidente Petro, Timochenko, Tornillo, de la narcoguerrilla al poder, 0 cárcel y sueldo público. El próximo gobierno debe extraditar a los determinadores políticos del narcotráfico y a sus socios en el Estado profundo y evitar que el narco régimen Gustavo Petro y Iván Cepeda se atornillen 20 años, es lo que dice esta publicación de Tomás Uribe. Pero quería buscar en este momento justamente la cuenta de Tomás Uribe para poder revisar exactamente qué tiene su cuenta. Él tiene 121,000 seguidores, vamos a compartirla en tiempo real
y de una vez estamos averiguando porque son noticias que están en desarrollo, no alcanza uno a mirarlas, a conocerlas en su totalidad, porque se llegan las 12 y uno todavía no tiene lista toda la información. Es la noticia con la que estamos arrancando. Dice Tomás Uribe en un trino que tiene fijado: la mejor manera de lograr un juicio justo es que se debata el caso en foros académicos. Aparece un trino de Vicky Dávila, donde Tomás Uribe le da retweet: el narco Diosdado Cabello, lugarteniente del narcodictador Nicolás Maduro, celebró, como lo prometió, la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe. Luego dice: el mismo Estado profundo que prohibió la erradicación aérea de drogas fue el que presionó para condenar a Álvaro Uribe sin una sola prueba. Es necesario extraditar a los determinadores políticos del narcotráfico y evitar que el régimen Gustavo Petro y Iván Cepeda vamos a ampliar, se atornille en 20 años más. Pues ya había publicado algún anticipo de esto ya tiene 16 horas de publicación. Luego entonces es cierto que ya borró el trino de la fotografía que hemos compartido a todos nuestros seguidores y oyentes. Es la noticia del momento. Fue el mismo Tomás Uribe Moreno, quien se define como emprendedor, el que publicó en su cuenta de X esta noticia de Álvaro Uribe Vélez, quien estaría 10 años privado de la libertad. Se desconoce si se va a dictar, si se va a emitir medida de aseguramiento intramural hoy mismo, o la jueza le dará la posibilidad de esperar a que haga un recurso de reposición o de apelación. Son 5 días hábiles que se tiene por parte de la defensa del imputado. De manera que esta es la noticia del momento, y ahí está entonces el trino que publicó el propio Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Se ha conocido otra noticia, que a raíz de esta situación de Álvaro Uribe Vélez, todos los precandidatos a la presidencia de la República por el Centro Democrático harán una gira por Europa y los Estados Unidos para pedir apoyo en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los precandidatos del Centro Democrático señalan que el juicio contra el presidente Álvaro Uribe es un juicio político. Los precandidatos a la presidencia por este partido iniciaron una visita a diferentes zonas en Europa y Estados Unidos en búsqueda de apoyo para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien esta semana fue hallado responsable por soborno en actuación penal y fraude procesal. Este es un juicio político promovido por el senador consentido del petrismo Iván Cepeda, que fue a las cárceles a buscar declaraciones contra el presidente y su familia, ofreciendo ayudas humanitarias, señaló la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Pues tenemos justamente esa declaración, el trino que ha hecho la senadora Paloma Valencia, donde comparte con el resto de precandidatos. Lo hemos encontrado acá y lo tenemos listo para compartirlo. Dice ella en su cuenta de X: el presidente Uribe no está solo. Desde el Centro Democrático iniciaremos una gira por Estados Unidos en Europa para denunciar la persecución política. Esta es una condena promovida por el petrismo. Colombia no cae, Uribe inocente, dice la precandidata y senadora Paloma Valencia, y después de ella vienen las intervenciones de los otros precandidatos por el Centro Democrático, como María Fernanda Cabal y Paola Holguín, entre otros. Los precandidatos del Centro Democrático hemos decidido acompañar al presidente Uribe de manera firme y por eso iniciaremos una gira por los Estados Unidos y por Europa para pedir apoyo para el presidente. Este es un juicio político promovido por el senador consentido del petrismo, Iván Cepeda, que fue a las cárceles a buscar declaraciones contra el presidente y su familia, ofreciendo ayudas humanitarias. Pero lo más grave, un mes y medio antes de que se produzca este fallo, la presunta víctima, Montealegre, es nombrada por el presidente ministro de Justicia para presionar a la rama judicial
judicial y lograr un fallo condenatorio. Uribe no está solo, Uribe inocente. Más de 9 horas se tardó la jueza en la lectura del fallo contra el presidente Álvaro Uribe y en ninguna parte aparece el expresidente como determinador. Más de 9 horas donde se lleva de calle los derechos fundamentales con una grave violación a las garantías judiciales del debido proceso, pues se avalan pruebas ilegales como las interceptaciones que se le hicieron, como el reloj espía, donde no hubo cadena de custodia. Además, exaltar figuras como la de un sicario que porque tenía valor civil, ¿a dónde vamos a terminar? O exaltar a Deyanira porque es mujer y condenar a la defensa que no se puede investigar el origen de su dinero y de sus bienes. ¿En qué quedó el derecho a la defensa en Colombia? Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, pero también estamos convencidos de la inocencia del presidente Álvaro Uribe y mantenemos la firmeza para apelar esta decisión y para demostrar nuevamente ante Colombia y la comunidad internacional que Uribe es inocente. Hace mucho daño a la democracia cuando se sesga la justicia. Es muy importante para nosotros que se preserve el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad. Por eso, con todo el respeto que merecen las instituciones, vamos a continuar en esta lucha. Decente e inocente, Álvaro Uribe Vélez, nuestro jefe natural del Centro Democrático, el único partido en Colombia que ha mostrado conducta de partido de oposición y de vocación para llegar al poder. Por eso es una persecución. Respetamos la justicia, la acatamos, pero no lo aceptamos. Una persecución contra Álvaro Uribe Vélez, nuestro jefe natural, es evidente. Uribe inocente. Muy bien, ahí tenemos entonces la declaración que hacen los precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático, donde anuncian esta gira por los Estados Unidos y por Europa para poner en conocimiento esta situación que se está presentando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y siguen las reacciones en el país por cuenta del decreto que emitió el gobierno de Gustavo Petro, con el que busca implementar parte de la reforma a la salud. Una de las reacciones que tenemos aquí ya listas y preparadas es la de FENALCO. Vamos a compartirla inmediatamente. FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, ya se ha pronunciado. Dice el decreto 0858 suplanta al Congreso y pone en marcha la reforma a la salud por la puerta de atrás, dice Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Este decreto encarna un rediseño radical y estructural del sistema de salud colombiano. Se inaugura un modelo a merced de intereses políticos, dice el presidente de los comerciantes, del comercio organizado del país, que está aglutinado en FENALCO. Por eso vamos a compartir inmediatamente la declaración del dirigente gremial aquí en Al Día Noticias. El decreto 858 expedido por el Ministerio de Salud es un paso más a la estatización del sistema de salud en Colombia y a la precarización de la calidad en el acceso a la salud por parte de los colombianos. Es un golpe bajo a la institucionalidad, queriendo suplantar lo que no hizo el Congreso de la República a través de un decreto. Este decreto expedido por parte del Ministerio de la Salud asegura más el manejo de los recursos de la salud en manos de los políticos y los politiqueros. Malas noticias para el país. Ahí estaba el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, frente a este tema de la reforma a la salud. Y de inmediato invitamos a los micrófonos de Al Día Noticias al exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, quien ha hecho también referencia al tema de la reforma a la salud. Él ha dicho que Colombia necesita una reforma a la salud, pero no a las patadas, como lo quiere hacer Gustavo Petro. Y también dentro del análisis político, que ya está colgado en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, en Instagram y en TikTok, pues aborda el tema de la condena de Álvaro Uribe, el tema de Tomás Uribe, quien suena ahora como ser el candidato presidencial del uribismo, y la intromisión de Estados Unidos frente a estos fallos, porque se han pronunciado en contra de la jueza Sandra Heredia.
y también sobre el tema de los aranceles, que desde hoy estamos estrenando aranceles del 10%, algo que ven como preocupante los gremios económicos. Aquí está entonces el análisis político, un anticipo de lo que está colgado en nuestro canal de YouTube con Javier Ospina. Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente es condenado según el sentido del fallo de Sandra Heredia. Javier Ospina es concejal de Bogotá. Bueno, ya lo habíamos previsto, no porque creamos que el presidente sea culpable, estamos absolutamente convencidos de la inocencia del presidente Uribe. Lo que sucede es que es una ficha muy importante para un plan de quedarse en el gobierno del presidente Petro a través de una reelección. Y sí o sí debían anularle los derechos políticos al presidente Uribe. Y con la condena quedan anulados los derechos políticos del presidente Uribe y él no se podría presentar a ninguna otra elección popular. Es un daño irreparable que le hacen a la democracia del país a costas de la credibilidad de la justicia. Bueno, pero él tiene el derecho al recurso de apelación de esta condena. Si hay un segundo fallo, este fallo va a ir al Tribunal Superior de Bogotá. Esperemos que hay 3 magistrados reconsideren lo que para muchos juristas y la gran parte del país es una gran injusticia. ¿Podría decretarse hoy, 1 de agosto, detención intramural contra el expresidente? Sí, eso lo puede decidir la juez. La juez hoy debe decidir la cantidad de meses de condena y si inmediatamente la debe cumplir el presidente o espera hasta el fallo definitivo de segunda instancia en el tribunal. Es una decisión que hoy debe tomar la juez. Dice la Corte Suprema de Justicia que hay que respetar los fallos, que por qué hay tanto ruido frente a esta condena contra el expresidente. Es verdad, nosotros somos respetuosos de la justicia. Lo que no podemos es hacernos ciegos a las irregularidades y al aval que dio de muchas pruebas que no eran, obviamente, fuerte y parte fundamental para la condena del presidente Uribe. Ejemplo, unas interceptaciones ilegales. Ejemplo, no hubo cadena de custodia en el reloj ilegal que metieron a la cárcel del señor Monsalve. O sea, hay muchas irregularidades que todos nos dimos cuenta. Nosotros respetamos la justicia. Lo que no respeta, o sea, en lo que no estamos de acuerdo es que incorporan unas pruebas que no deberían incorporar. Termina Uribe condenado por un delito menor, pero delitos como el tema del paramilitarismo y los falsos positivos, nada. Eso que quede claro, al presidente Uribe no lo están condenando ni por paramilitar, ni por asesino, ni por secuestrador, ni por violación de derechos humanos. A él lo están condenando por 2 delitos, fraude procesal y soborno en actuación penal. No es más. Aquí no vengan a confundir a la opinión pública con más delitos que no son. Ni robarse recursos como ocurrió con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ni corrupción, por supuesto. Bueno, se habla de Tomás Uribe como el hijo del presidente que debe asumir sus banderas para que sea candidato presidencial. Bueno, es una posibilidad. Finalmente el presidente Uribe, en su sabiduría, debe tomar esas decisiones. Dentro de lo que está pasando con el gobierno, se ha conocido un decreto para implementar la reforma a la salud. ¿Cómo ve usted esta decisión nuevamente del gobierno de Petro? Pues una reforma a las patadas, en vista que la reforma a la ley en el Congreso no pasó, pues ellos hoy operaron una reforma a punta de decretazos, unos decretazos a las patadas. Así no se hacen las cosas se deben hacer en consenso, hablando, dialogando, contando hoy con lo que está en el orden constitucional, que era llevar la ley al Congreso de la República. Ahí la llevaron, pero tienen el plan B que ya está en ejecución. Bueno, pero no todo el mundo está en desacuerdo con este decreto del gobierno. Parece que los hospitales están de acuerdo. Mire, lo que pasa es que, como en toda reforma, hay puntos buenos, puntos regulares y puntos malos. Por eso es el diálogo y el consenso, para mirar cómo se reforman las cosas, porque siempre hay la posibilidad de mejorar en todos los aspectos de la vida. Y claro está, en los de públicos, mucho más. ¿Qué pasó con el cambio ministerial? Estamos en portas de un cambio ministerial. Es también algo recurrente en las actuaciones de este gobierno. Esperemos, yo pienso que en el mes de agosto van a venir un cambio ministerial más. Dijo Álvaro Leiva que no es cierto que él se haya retractado de lo que dijo en las cartas contra el presidente Petro. Claro, usted me está hablando del pastor Sade, que no es el pastor Sade, sino para mí es el pastorcito mentiroso, porque cada vez que sale a los medios de comunicación dice pequeñas mentiras, que sumado pues genera un clima de incertidumbre.
Es Javier Ospina, es concejal de Bogotá, en este análisis político de la semana que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias, también en nuestra página de Facebook y en nuestras plataformas digitales de Instagram y TikTok. Muy bien, ahí teníamos el análisis político con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, frente a estos dos hechos que son noticia, la condena al expresidente Álvaro Uribe y también la reforma a la salud. Sobre la reforma a la salud tenemos más reacciones de congresistas que están molestos con el gobierno por sacar este decreto para implementar la reforma a la salud. Dice el senador Mauricio Giraldo del Partido Conservador: rechazo la imposición del nuevo modelo de salud del gobierno de Gustavo Petro por decreto. Giraldo, del Partido Conservador, denunció que el gobierno expidió el decreto 0858 para reorganizar el sistema de salud sin que la reforma haya sido aprobada por el Congreso de la República, dice Mauricio Giraldo. Gobernar por decreto no es gobernar, es despreciar la división de poderes. El gobierno acaba de expedir el decreto 0858 para reorganizar por decreto todo el sistema de salud. Lo más grave, lo hace mientras su reforma a la salud aún no ha sido aprobada por el Congreso. Impone un modelo territorial, obliga a las EPS y a las IPS a reorganizarse solo en 3 meses. Define redes regionales bajo control central. Todo sin ley, sin transición, sin debate, sin pensar en los pacientes, improvisando, como mejor lo sabe hacer. Este gobierno entra en su último año y vuelve a mostrar totalmente el desprecio por la división de poderes. Es el senador Mauricio Giraldo del Partido Conservador rechazando el decreto mediante el cual el gobierno busca implementar la reforma a la salud. También hay pronunciamiento del representante a la Cámara, Andrés Forero, quien escribió en su cuenta de X: como retaliación por la elección de Miguel Pinto, presidente de la Comisión Séptima, Guillermo Alfonso Jaramillo implementa su inconveniente reforma con un decretazo. Ahora los alcaldes y gobernadores conformarán las redes de prestación con riesgo de corrupción y politización. Demandaremos, dice el representante a la Cámara por Bogotá y por el Centro Democrático, Andrés Forero. A modo de retaliación por la elección del senador Pinto como presidente de la Comisión Séptima, el gobierno nacional, en cabeza del señor Guillermo Alfonso Jaramillo, ha decidido sacar vía decreto por la puerta de atrás y desconociendo al Congreso de la República su inconveniente reforma a la salud. Es que pareciera que al señor Jaramillo no le bastó el desastre del nuevo sistema de salud de los maestros, que él mismo catalogó como el piloto de su reforma y ahora quiere extenderlo a los 50 millones de colombianos. Entre otras cosas, el señor Jaramillo ha definido que van a ser los alcaldes y gobernadores los que van a determinar qué clínicas y qué hospitales van a ser parte de las redes de prestación de servicios de sus territorios, abriendo un espacio muy grande para la politiquería y para la politización de la prestación del servicio de salud. Ya no va a ser, por ejemplo, una buena EPS como Sura la que defina a qué clínica o a qué hospital puede ir un paciente o su familia, sino que va a ser el alcalde o el gobernador de turno. Adicionalmente, plantea un reto financiero, porque hoy no están alcanzando los recursos para los medicamentos y tratamientos, para las atenciones de mediana y alta complejidad. Y a pesar de eso, el ministro pretende que esos recursos se destinen a la politiquería de los equipos básicos en salud. Además, dicen que la puerta de entrada al sistema van a ser los centros de atención primaria en salud y que se requiere adscripción. Ante este despropósito, anunciamos que vamos a demandar este decreto porque no vamos a permitir que el señor Jaramillo y el presidente de la República se salten a la torera al Congreso de Colombia y a las leyes del país. Muchos frentes de controversia tienen en este momento en el país. Está el tema de Álvaro Uribe, el tema de la reforma a la salud. Por eso el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, le ha salido al paso a todas esas interpretaciones que han hecho los congresistas de que es por la puerta de atrás, que es para meterle presión al Congreso, como se hizo con la consulta popular. Dice Armando Benedetti que no, que este decreto no contempla nada de lo importante y de lo grueso de la reforma a la salud que hace trámite en el Congreso de la República. Y también ha dicho que Armando Benedetti aclaró que el nuevo decreto en materia de salud no interfiere con la reforma que hace trámite en el Congreso de la República.
el decreto no altera, modifica ni interfiere con la naturaleza del proyecto de la reforma a la salud que hoy se debate en el Congreso de la República, ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti. A ver, ese decreto, lo más importante que deben entender los medios, porque creo que han exagerado la verdad, es que no toca para absolutamente nada lo que es la naturaleza, la columna vertebral y su idea principal, el que está ahora en el Congreso de la República. Eso es lo importante, porque están diciendo que el decreto salió porque hay una mesa directiva, etcétera, etcétera. Eso no es verdad. Un decreto no se construye o se hace en una sola tarde. Se viene consultando con en todo el país desde hace 6 meses. O sea que todo lo que están haciendo y diciendo es otra vez otra mentira más. O sea, ¿qué le dice a los congresistas que consideran que es como una presión en doble vía? Hay un proyecto y ahora sacamos puntos de ese proyecto en el decreto. No hay ninguna presión con el decreto. Se equivocan quienes digan eso. El decreto no toca la naturaleza, ni toca para absolutamente nada lo que se está discutiendo en el Congreso de la República. Ese es, ya. ¿Cuánto tiempo llevan los manes para eso? Y con eso siguen teniendo las mayorías a pesar de las reproches, por decirlo de alguna manera, que pueden tener algunos congresistas, como lo ha dicho el mismo Miguel Ángel Pinto. ¿Qué fue lo que dijo Miguel Ángel Pinto? Sí, que él creía que se estaban extralimitando porque esas funciones de cambiar las funciones son del Congreso, no del Ejecutivo, y pues que van a hacer un comunicado en conjunto. El decreto no toca para absolutamente nada lo que se está discutiendo. Armando Benedetti, el ministro del Interior. Esta declaración dura 4 minutos 40 segundos. Quienes quieran ampliarla la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias. Estas son las 2 noticias más importantes del momento. La condena de 12 años para el expresidente Álvaro Uribe. Tenemos entendido que será domiciliaria. Hay que esperar, eso sí, la oficialización a las 2 de la tarde. Se filtra la información y por eso empieza a circular. Y también la reforma a la salud. Y hay otra noticia también como para alquilar balcón, y es la denuncia que ha hecho la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Jubinao. Ella ha dicho que el Ministerio de Educación le está mintiendo a los colombianos porque dice haber logrado una gestión de 190.000 nuevos cupos en las universidades. ¡Qué mentira! Que son cifras maquilladas, que son cifras infladas. Esta noticia la registramos nosotros ayer con Catherine Jubinao y hay más desarrollo sobre la misma porque el ministro de Educación está diciendo, el ministro de Educación reta a la congresista por esta denuncia de las cifras. Si hay manipulación, renuncio, ha dicho Daniel Rojas, el ministro de Educación. Así que vamos a una pausa inicialmente y cuando regresemos estaremos con esta información de la renuncia que está ofreciendo el ministro de Educación, Daniel Rojas, en caso que se logre demostrar que las cifras son mentirosas, como lo está denunciando Catherine Jubinao. Las 12 del día, 28 minutos, estamos en Al Día Noticias en emisora.5. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Los músicos, compositores reconocidos y nuevos talentos de la música vallenata, patrimonio colombiano. Para participar en los premios Abel Antonio Villa. No olvides votar por tus artistas. Invita a Aidaluz Villa, la cantora de Dios. Estamos en votaciones desde el 24 de julio hasta el 24 de agosto. Los premios serán el día 18 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Casia. Inscripciones en la página www.aidaluzvilla.com o al teléfono 316-876-0729. Este es el pase que le gusta a Aidaluz Villa, la cantora de Dios y el pan que maestre. Es con Dios, es con Dios.
Es magia. Conviértete en un artista en la Academia de Formación Pronartes. Estudia con nosotros música, canto, bandas y escoge tu instrumento. Producción de cine y televisión, marketing digital, manejo de cámara y teatro musical. Sé un artista integral. Baila, canta y actúa. Y para los más pequeños, nuestro curso de iniciación artística. Te esperamos. Inscripciones abiertas. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 31 minutos, 12:31, tiempo para conocer noticias de la política. Al Día Noticias en Política. Bueno, decíamos que el ministro de Educación, Daniel Rojas, retó a Catherine Jubinao, representante de la Cámara por Bogotá por el Partido Alianza Verde, por la denuncia de las cifras. Si hay manipulación, renuncio, ha dicho el funcionario. Daniel Rojas ofrece su renuncia si se demuestra que infló en 65.063 la cifra de cupos en universidades públicas entre el 2022 y el 2024. De no ser así, solicito la renuncia de la congresista. ¿Vio que esto está bueno como para alquilar el balcón? Uno de los dos debe renunciar y hay que esperar a ver qué dice la congresista Catherine Jubinao, si acepta este reto o no a el ministro de Educación. Vamos a ver ayer vamos con este trino que también ha destacado Moisés Wasserman. Él es el rector de la Universidad Nacional. Dice él en su cuenta de X: muy dura denuncia, espero oír las explicaciones del ministro y del presidente. El gran objetivo en educación superior para el cuatrenio fue un total fracaso. Ojo que la está diciendo un hombre intelectual, es rector de la Universidad Nacional, o sea que hay que ponerle cuidado, hay que pararle bolas, porque no lo está diciendo cualquier tuitero. Y dice Catherine Jubinao en su cuenta de X: última hora, citaremos a control político al ministro Daniel Rojas porque teníamos razón, los tales 190.000 nuevos cupos no existen. Ayer el ministro de Educación lo admitió en su rueda de prensa. Aunque parezca increíble, en realidad estaban contando matrículas de primer semestre como nuevos cupos supuestamente creados durante este gobierno. Y si eso no fuera suficiente, están inflando esas cifras como una fórmula que permite contar hasta 2 y 3 veces una misma matrícula. Lo repetimos, ¿cuándo cogeremos a este gobierno en una verdad? Pregunta la representante Catherine Jubinao y lo acompaña con esta declaración en su cuenta de X. El Ministerio de Educación acaba de confirmar que lleva un año mintiéndole al país. Muchísima atención. En rueda de prensa, el ministro de Educación, Daniel Rojas, nos acaba de dar la razón frente a la denuncia que hicimos el día de ayer. El gobierno lleva un año hablando de 190.000 nuevos cupos que no son ciertos, que no existen, porque están confundiendo nuevos cupos con lo que son matrículas de primer semestre y nuevos estudiantes. Imagínense que el ministro tuvo que modificar unas imágenes. El martes pasado, hace 2 días, publicó una imagen en donde hablaba de que el gobierno había creado 190.000 nuevos cupos. Después de nuestra denuncia el día de ayer, en donde documentamos por qué esa cifra estaba inflada, hoy mostraron la misma imagen en la rueda de prensa, pero diciendo 190.000 nuevos estudiantes, y la diferencia no es menor. Les pongo un ejemplo sencillo. Tenemos a la Universidad A. Esta universidad en 2023, supongamos que está en Bogotá, tiene 20 cupos. Entonces, en 2023 entraron 20 nuevos estudiantes a ocupar esos cupos. Uno podría decir que hay 20 nuevos estudiantes, no que hay 20 nuevos cupos, porque esos cupos ya estaban creados. Pero supongamos que el año siguiente ya no tenemos 20 nuevos estudiantes, sino 22 nuevos estudiantes. ¿Qué podría decir uno? Que hay 22 nuevos estudiantes y hay 2 cupos nuevos. Vamos al siguiente año 2024. Supongamos que en esa universidad ya no hay 22 nuevos estudiantes, sino 25. Uno podría decir que ahora hay 25 nuevos estudiantes, pero que para ese año 2024 hay 3 cupos nuevos. Si uno quisiera saber cuántos cupos nuevos hay entre 2023 y 2025, ¿ustedes qué dirían? Yo diría que 5. En 2024 se crearon 2 y en 2025 se crearon 3. Sin embargo,
con la fórmula del gobierno, el Ministerio de Educación les diría que se crearon 7. Extraño, ¿no? Eso es porque la fórmula permite duplicar el número de cupos que se creó en 2024 y los vuelve a contar. De manera que ya no serían 5, sino 5 más 2, que son los que se crearon en 2024 y por eso da 7. Aunque parezca extraño, esta es la fórmula que usa el Departamento Nacional de Planeación con el Ministerio de Educación para calcular los nuevos cupos que, como en todo caso ya les dije al principio, ni siquiera son nuevos cupos, sino que son matrículas de primer semestre y nuevos estudiantes. Muy bien, es que una cosa es muy distinta entre matrículas de primer semestre y nuevos cupos, porque quiere decir que los que pasaron a segundo dejaron unos cupos libres y esos que vuelven a ser ocupados no pueden ser considerados como nuevos, ya existían. Muy bien, por la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, que entre otras cosas tiene aquí otro momento, parece en la rueda de prensa de ayer, hubo un momento de calentura ahí con ella y el ministro, y lo vamos a compartir. Aquí está, ella escribió en su cuenta de X: no me amilano, ni ante este gobierno, ni ante sus activistas, ni ante nadie. Aquí el momento en el que exigía al ministro Rojas, a pesar de que él mismo me lo había negado, permitirme interpelar las cifras engañosas sobre creación de nuevos cupos que al final reconocieron no eran tales. Citaré a control político al ministro de Educación y allegaré el informe a la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones pertinentes, dice la representante a la Cámara en este trino de 1 minuto 6 segundos. Yo le estoy haciendo una acusación formal. Quiero que la tome nota de que yo sí le estoy haciendo una acusación formal. Usted está engañando. Usted está engañando. Quiero que la prensa tome nota de que yo sí le estoy haciendo una acusación formal. Usted está engañando a la ciudadanía y a los jóvenes cuando dice que creó 190.000 cupos. Acaba de reconocer que creó solamente 190.000 estudiantes. Yo sí le voy a hacer la acusación formal. Yo sí le voy a hacer la acusación formal. Yo sí le voy a hacer la acusación formal. Usted está engañando al país porque no son 190.000 cupos, ministro. Son 190.000 estudiantes. Llevan 1 año diciéndole mentiras. Y voy a pedirle a las autoridades las investigaciones pertinentes. Bueno, firme, enérgica la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Jubinao, frente al ministro de Educación, Daniel Rojas, llamándole mentiroso de frente, que está engañando a los colombianos, el gobierno con estas cifras. Él ya acaba de ofrecer su renuncia, que si esas cifras realmente están infladas, vamos a ver quién es el árbitro de esta discusión entre la representante y el gobierno, en este caso el ministro de Educación. También tenemos noticias del Consejo de Bogotá en el marco de la información política. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. También tenemos un paquete de noticias del partido político Mira. Iniciamos con esta del concejal Samir Bedoya. Dice: la violencia en el contexto familiar está desbordada en Bogotá, denunció el concejal Samir Bedoya Piraquive. Por eso el partido Mira propuso en el Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que fortalecerá las comisarías de familia para prevenir la desbordada violencia en el contexto familiar, ha dicho el concejal Samir Bedoya Piraquive. Cada día 123 personas en Bogotá son víctimas de violencia en el contexto familiar. Un drama que ocurre muchas veces donde debería haber más protección, en casa. Y no solo se trata de agresiones. En lo corrido del año, 28 homicidios ocurrieron al interior de una vivienda. Eso significa que 1 de cada 20 asesinatos en Bogotá sucede en casa. Las comisarías de familia reciben 15 casos nuevos cada día y muchas veces no dan abasto. Hoy Bogotá cuenta con 38 comisarías de familia, pero frente a la magnitud del problema, eso no es suficiente. 5 localidades concentran casi la mitad de los casos: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba. Por eso, el partido político Mira radicó un proyecto de acuerdo para facultar al distrito para que progresivamente cumplan con la meta de contar con un equipo comisarial por cada 100.000 habitantes, más del doble.
con atención 24 horas, 7 días a la semana, para no dejar solas a las víctimas. Salvar vidas, proteger a la niñez y prevenir tragedias es el camino. Es la propuesta que hace el concejal de Bogotá, Samir Bedoya, del partido político Mira. También hay otra noticia de un paquete de proyectos de ley que ha radicado la bancada del partido Mira, radicó un bloque de nuevos proyectos de ley que han sido construidos en conjunto con líderes sociales y también de los jóvenes que van a ser candidatos a los consejos de juventud. Uno de esos proyectos es el reconocimiento al liderazgo juvenil, parques sanos y seguros. ¿Cuán importante es ese para la familia? Beneficios para juntas de acción comunal. Esto lo está promoviendo Carlos Guevara del partido político Mira y al igual que la representante a la Cámara por Bogotá, Irma Luz Herrera. Aquí se les ve en el momento en que han radicado estos documentos allí en el Congreso de la República. Y una noticia adicional también del partido político Mira con la senadora Ana Paola Agudelo. El partido Mira anunció que le pondrá el acelerador al sistema de alertas tempranas contra el abuso sexual infantil. La iniciativa radicada por el partido Mira desarrolla el sistema de alertas tempranas para la prevención del abuso sexual infantil en Colombia, dice la senadora de la República por el partido Mira, Ana Paola Agudelo. Queremos contarles que como partido político Mira hemos radicado un proyecto de ley que busca desarrollar el Sistema Nacional de Alertas Tempranas contra el Abuso Sexual Infantil. Es una ley desde el año 2021 y sigue sin ser implementada. Con este proyecto de ley buscamos que existan evaluaciones psicológicas a los docentes, también que podamos tener trazabilidad de casos y poder también hacer dentro de los entornos escolares y familiares ese trabajo para reconocer las señales de abuso sexual infantil. No basta con indignarnos, tenemos que tomar acciones porque esto se está convirtiendo peor que una pandemia. Es el abuso sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el partido Mira, seguiremos trabajando para proteger nuestra niñez. Es la senadora Ana Paola Agudelo del partido político Mira a propósito del abuso sexual infantil. Antes de ir con la información deportiva y antes de ir porque juega Colombia, final de la Copa América, se va a disputar título a Brasil. Tiene ya Margaret Jalvo toda la información. Tenemos una noticia de Bogotá. Así que se va preparando Margaret. Final Día Noticias, información de la capital de la República. En Noticias de Bogotá está la información de la Secretaría de Movilidad, porque la Secretaría de Movilidad y la Universidad Santo Tomás formalizaron una alianza estratégica para fortalecer la asesoría jurídica y psicológica que se brinda de forma gratuita a las víctimas de siniestros viales y a sus familias en Bogotá, ha dicho Claudia Díaz, la secretaria de Movilidad, acompañada del fray Álvaro José Arango, el padre Arango, rector de la Universidad Santo Tomás. Aquí la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz. Hoy anunciamos la firma de una alianza estratégica entre ORVI, el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de la Secretaría Distrital de Movilidad y el Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, con la que fortaleceremos el acompañamiento integral a las víctimas de siniestros viales, particularmente en el ámbito jurídico. Gracias a esta alianza, que tendrá una vigencia inicial de 12 meses, las personas que acuden a ORVI podrán contar con representación jurídica gratuita por parte de la universidad, además de la asesoría que ya venía prestando nuestro Centro de Orientación a Víctimas. La articulación con la academia nos permite fortalecer nuestro propósito de proteger vidas en las vías y seguir trabajando por una movilidad segura, eficiente y sostenible. Una movilidad en la que ninguna persona que haya vivido un siniestro vial transite su proceso sola. Hoy estamos muy contentos aquí en la Universidad Santo Tomás, el primer claustro universitario de Colombia, porque hemos suscrito este memorial de entendimiento con la Secretaría de Movilidad para que nuestro consultorio jurídico adscrito a la Facultad de Derecho, a la División de Ciencias Jurídicas y Políticas, pueda brindar asesoría, pueda dar asesorías a las diferentes personas que se acercan al Observatorio de Siniestralidad Vial, y también poderlas orientar en todo lo que tiene que ver con las acciones legales que tengan que adelantar producto de alguno de los siniestros viales en los que se hayan vuelto
inmiscuidos algunos de sus familiares. Ahí estaba entonces el padre Álvaro José Arango de la Universidad Santo Tomás. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5. Hey, ¿sabías que después de 100 años vuelve el tren regional de pasajeros a Colombia? Se llama Regiotram de Occidente y las obras avanzan en un 30%. Un sistema que mejora la calidad de vida, reduce los tiempos de viaje y le devuelve a las personas tiempo para compartir con sus seres queridos. En 2027 te llevará de Facatativá a Fontibón y en 2029 directo al centro de Bogotá. El tren ya no es futuro, es presente. Gobernación de Cundinamarca. Entre enero del 2024 y julio del 2025, con gerencia y ejecución, Bogotá ha entregado a través del IDU 11 proyectos de infraestructura vial y 7 proyectos especiales de mantenimiento y reparación en espacios emblemáticos de la ciudad. Además, ha puesto en servicio de la ciudadanía 16 entregas parciales. También ha intervenido 32 puentes peatonales y 18 vehiculares. Todo para mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de millones de personas. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Este 6 de agosto celebramos el cumpleaños 487 de Bogotá y como regalo para la ciudad, el arte se pone en movimiento. Llega Arte Metro Vogue, una iniciativa de Metro de Bogotá en alianza con IDARTES, que transforma las estaciones y entornos del metro en escenarios vivos para las artes y la cultura. La danza, la música, el cine y mucho más transformarán la manera en que habitamos estos espacios de ciudad. Te esperamos en esta gran inauguración desde las 10 de la mañana en el Parque La Amistad en Kennedy. Entrada libre. Arte Metro Vogue, arte en movimiento. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias, información deportiva. Final de la Copa América, vuelve Colombia a disputar la final. Colombia, tengo entendido, Marga, que es subcampeona actualmente y ya le falta solamente ser campeona de la Copa América. Ya logró por lo menos un cupo a los Juegos Olímpicos. Margaret, muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes, 12:47 minutos en este viernes 1 de agosto, primer día de agosto, deseándoles a todos un mes maravilloso, lleno de éxitos, de descanso para los que se pueden ir de vacaciones, pues, y que tienen la agenda disponible, pero todos sí estamos con la agenda disponible para mañana, 4 de la tarde, donde estaremos viendo por los canales nacionales, por los streaming, por las plataformas, el partido final, porque ya llegó la final. No todos estaban confiados en que Colombia llegara a esta instancia, pero jugaron muy bien las chicas superpoderosas y ya mañana vuelven a encontrarse, vuelven a verse las caras con Brasil, que en la primera instancia de este torneo habían ya jugado y pues bueno, ya se conocen. Así que mañana es el partido definitivo. Brasil lleva 8 títulos de 9 que se han jugado en esta categoría y de la Copa América Conmebol. Colombia, que ha sido brillante en este torneo, ya por esta posición que ocupa, logró, claro, como tú mencionabas, el cupo para los Olímpicos, importantísimo, pero también para el Mundial. Allí van a tener también la oportunidad de mostrar todo. Las chicas encabezadas por Linda Caicedo, Catalina Usme, Leslie Santos y Mayra Ramírez, entre otras, porque todas juegan muy bien. La arquera fantástica. Esto será 4 de la tarde mañana y bueno, una alegría para el país. Esperemos y crucemos los dedos que todo les salga bien a las superpoderosas. Margaret, ¿usted es nacida en Bogotá? Sí, señor, yo soy nacida en Bogotá. Me imagino, no sé si todavía lo hará, que ha subido trotando a Monserrate. No, nunca. He subido a Monserrate muchas veces, pero trotando no, ni por equivocación. No, yo sí he subido a Monserrate trotando, o sea, haciendo ejercicio.
Bueno, al que le gusta eso, perfecto, pero es que hay sitios mejores pues, para mi gusto, con las condiciones, con la comodidad, porque pues el que es pro como tú, que ya estás en ligas mayores, pues claro, lo Claro que ya haces estoy de con todo. retirada, le cuento, le confieso que ya estoy de retirada. Bueno, lo que pasa es que la carrera recreativa Sube Monserrate se aproxima y dice el IDRD, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, queremos que todos los participantes vivan una experiencia segura. Esta actividad de alto impacto físico, convoca a cientos de personas en un recorrido exigente con una pendiente prolongada, 3.000 metros de altura, ¿oyó? Y aquí aparece en nuestra cuenta de X el link para que quienes quieran ampliar un poco sobre las condiciones. Aquí vemos algunas fotos de versiones anteriores de este recorrido. Me parece muy interesante, es exigente, es bueno, es muy rico, me parece a mí muy chévere la subida ahí a Monserrate. Ahí destacamos esta noticia deportiva. Y tenemos otra noticia deportiva también del partido político Mira. Esta es de no te lo puedo creer, Margaret. El gobierno le sigue echando tijera a todos los ministerios y en campaña prometen que van a hacer lo mejor por todo, por la educación, que por el deporte, que el deporte es lo máximo. Y uno ha visto que cada vez le hacen más conejo al deporte. Mire lo que denuncia el senador de la República, Carlos Eduardo Guevara. El Ministerio de Hacienda recortó el presupuesto del Ministerio del Deporte de 1,3 billones en el 2024 a 464.000 millones al 2025. Es decir, del año pasado a este, eso es más de un 50%. Eso es casi yo no sé, 60%, diría yo, no sé. Está bastante grande el recorte del año pasado a este. Y de este, para el próximo año, cuando deben estar muy bien en preparación para los Juegos Olímpicos, lo bajaron de 464.000 a 312.000 millones de pesos. Van a desaparecer esa cartera a punta de presupuesto. Esta denuncia la ha hecho el senador Carlos Eduardo Guevara del partido Mira. Dice él, justo cuando Colombia necesita prepararse rumbo a Los Ángeles 2028, el gobierno recorta. Así que es pura carreta lo que prometen a veces los partidos y los gobernantes en campaña, porque ya cuando están sentados allá en la Casa de Nariño hacen una cosa totalmente, esto no te lo puedo creer, pero es que mire, de 1.3 billones bajaron a 312.000 millones de pesos. No te lo puedo creer. La denuncia del senador Carlos Eduardo Guevara. Hoy esos deportistas están reclamando que no les ha llegado los aportes y los recursos necesarios para representarnos dignamente. Es muy frecuente encontrar a nuestros deportistas haciendo rifas, haciendo tamales, invitando un bazar para poder financiar cualquier elemento que requieren para su ejercicio y desarrollo de su profesión. Presidente, hacemos un llamado respetuoso. Yo hablo hoy al gobierno nacional para que busquemos los recursos y que le lleguen a los deportistas. La denuncia es de un senador de la República, Carlos Eduardo Guevara, del partido político Mira. Ahí están las cifras. Las cifras hablan por sí solos. De 1,3 billones que tenía el Ministerio del Deporte, bajaron a 312.000 millones de pesos. Así que en vez de mejorar el respaldo y el apoyo para el deporte colombiano, lo están enterrando. Vamos a esta hora también con noticias de las localidades. Al Día Noticias, información de las localidades. En agosto, Bogotá celebra el mes del espacio público con actividades que destacan lo mejor de la ciudad, dice Lucía Bastidas, la directora de la Defensoría del Espacio Público. 10 actividades de gran escala componen el cronograma proyectado para el mes con recorridos, intervenciones artísticas y urbanismo táctico, dice Lucía Bastidas, directora del DADET. Empieza agosto y empieza el mes del espacio público en la ciudad de Bogotá. Vamos a tener actividades como esta que nos encontramos hoy aquí en la Plaza España, en el corazón de la localidad de Mártires. Pero también vamos a tener espacio para ir a mirar cómo van y cómo avanzan las obras del Bronx, allí donde hubo tortura, donde hubo muerte, donde hubo dolor. Allí se erige un gran espacio público para todos los bogotanos. Vamos a tener el SENA, la alcaldía local, el epicentro de la moda de Bogotá. Pero también para los que les gusta
los temas ambientales, vamos a hacer un recorrido por el río Bogotá. Vamos a estar en el CEFE de Chapinero, vamos a recibir en nuestra ciudad a los encargados de espacio público de toda Colombia, para que reflexionemos sobre el espacio público, para que intercambiemos experiencias de cómo todos podemos cuidar el espacio público. Tendremos eventos académicos, tenemos jornadas prácticas de espacio público, de reconocimiento, así que vincúlese al mes del espacio público, porque aquí en Bogotá, aquí sí pasa. La ciudad, los espacios públicos son nuestra casa, los espacios públicos son nuestra sala, donde nos sentamos a comer es nuestro comedor, cuando compartimos, todo eso hace parte de nuestra casa y necesitamos que los ciudadanos se pongan en la función de respetar el espacio público, de no botar papeles a la calle, de cuidar el espacio público, de invitar a otros. Usted puede hacer la diferencia si con su grupo de trabajo, con su grupo de familia, empieza a decir la importancia de cuidar el espacio público. El espacio público es de todos y en Bogotá necesitamos que esos espacios sean libres, dignos, caminables, absolutamente para todos los bogotanos. Es Lucía Bastidas, la defensora del espacio público en Bogotá. Con esta campaña tenemos a esta hora también noticias de Cundinamarca. Al Día Noticias, información de Cundinamarca. Con esta noticia de Cundinamarca y región metropolitana, que compraron 907 toneladas de papa por 1.500 millones de pesos. Es una respuesta a la crisis por los bajos precios, dice el gobernador Jorge Emilio Rey. La papa será donada a bancos de alimentos y comedores comunitarios, ha dicho María Elizabeth Valero. Ella es la directora de la agencia de comercialización, y Julián Sánchez Perico, el alcalde del municipio de Soacha. Nos encontramos en el municipio de Soacha, vereda Hungría, del corregimiento 1, iniciando esta gran estrategia Compramos tu cosecha con región metropolitana, en esta oportunidad fortaleciendo las asociaciones que tienen los excedentes de papa, que van en vía comercialización y en programas sociales dirigidos al Distrito Capital y al Departamento de Cundinamarca. La región metropolitana cumple. Hemos dicho que vamos a trabajar acompañando a los campesinos, fortaleciendo los diferentes esquemas de asociatividad. Y hoy se dedican 1.500 millones de pesos para esto, para la compra de excedentes de papa, porque sabemos las dificultades que tienen. Y lo vamos a seguir haciendo a lo largo y ancho del municipio de Soacha y trabajando de la mano con los bancos de alimentos de las dos ciudades, porque juntos llegamos más lejos. Bueno, desde la ciudad de Soacha, nuestro agradecimiento especial a la agencia comercial del departamento, al gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, a la región metropolitana, pero sobre todo a quienes producen todos los días nuestro campo. Hoy agradecemos a la asociación AVEMás por la producción y todos los días garantizar la sostenibilidad alimentaria con el producto de la papa. Ahí estaba Julián Sánchez Perico, el alcalde del municipio de Soacha, confirmando esta buena noticia. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margarita Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.